Hola, yo soy Toti. Gracias por estar del otro lado. Hoy tengo como invitada a una mujer preciosa, una amiga del camino, una compañera con la que compartimos muchísimo y es un gusto poder presentarla. Ella es Nadia Enríquez desde México. Bienvenida, Hola, Nadia. ay Toti, hola. Ay, bueno, estoy contentísima. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. A ti las gracias porque te has hecho ese tiempo, yo sé todos tus ritmos y bueno, hemos calzado a pesar de la diferencia horaria. Me alegro muchísimo. Bueno, Gracias, Toti. Nadia, em, cuéntanos un poco cómo ha sido la vida de Nadia antes que decida hacer todo ese cambio o suceda el cambio en su vida, quizás no tan consciente o consciente, nos vas a contar, pero cómo era la vida antes de Nadia de decidir hacer ese camino consciente, de hacerte cargo de ti misma. ¿Cómo era Sí, ese antes de Nadia? pues han sido muchos antes y muchos después, muchísimos, desde chiquita, pero creo que uno de esos grandes cambios fue cuando decidí parir, cuando decidí ser mamá, bueno, antes, antes de parir decidí ser mamá, este, y Y ahí cuando nació mi primera niña, eh, eh, dije, esto que ha estado pasando antes tiene que tomar un nuevo giro. Y entonces empecé a informarme acerca de la crianza, eh, el camino que ya había recorrido también. Tomé mucha conciencia del camino ya recorrido y quería hacerlo, la verdad es que, bueno, yo para mí la quería hacer muy bien para mis pequeños. Entonces tuve a la segunda niña y bueno, ahí también fue un cambio total. Con la primera, fíjate que reconecté en ese momento, eh, o bueno, ya venía yo trabajando con el camino masculino, pero con la primera, la energía masculina fue la que me ayudó a parir. Mm. Curiosamente, fue muy intenso porque el hecho de estar cobijada, de estar sostenida por mi pareja, me ayudó muchísimo, muchísimo. Y en el posparto fue maravilloso. Entonces ahí fue donde reconecté también con esa guerrera interior que tenía y decidí eh, reconectar con esa, ¿cómo decirlo? Esa bruja interior que también tenía. Entonces, que no había yo practicado, porque sí habían habido eventos antes de eso, pero yo estaba muy enfocada en el trabajo, en tener un ingreso, en desarrollar otras áreas, ¿no? Ya. Entonces, ahí fue donde decidí volver a conectar y lo masculino me ayudó muchísimo, muchísimo. Es una fuerza increíble, es un sostén muy poderoso. Ujú. Y el, ahí las conocí a ustedes, a varias de ustedes, maravillosas mujeres, Ujú. y fue donde también decidí reconectar con lo femenino, porque a mí el camino masculino, que soy mujer y todo, pero el camino masculino de no sé, de lo racional, de estar en un área donde desarrollo más características, entre Ujú. comillas, ¿no? Masculinas, era lo mío. Entonces, después de que nació Aileen, dije, no, a ver, ya trabajé tal cosa, ya trabajé tal cosa, ya trabajé tal cosa. ¿Cuáles son esas cosas, no? Primero, la familia, el árbol familiar es muy importante porque es el sostén. Luego, mi propio desarrollo personal. Fueron llegando herramientas a mí antes de parir que me ayudaron también a estar lista para reconectar también con una energía femenina saludable, saludable, hermosa, potente, es poderosísima. Y con Laia, que es mi segunda pequeña,
Un grupo de mujeres maravillosas estuvo ahí energéticamente, Mm, eh, incluyéndote, sí. y eso me ayudó a reconectar, como a cerrar un ciclo. Ujú, Fue increíble, primero lo masculino y luego lo femenino, ¿no? Entonces, ujú, ahorita mi relación también con mujeres es muy distinta también a como era antes. ujú. Entonces, porque tiene que ser tangible, es decir, o sea, tiene que verse aquí, en el ahora, en las relaciones cotidianas. Claro, claro. Eh, o sea, tiene que ser. Y tiene que ponerse a prueba todo. Todo lo que es una herramienta espiritual, entre comillas, o una herramienta que nos permite desarrollarnos, tiene que ser tangible y tiene que ser comprobable. Bueno, al menos para mí así es. Entonces, eh, he vivido este último año ha sido maravilloso también porque fue resanar mi cuerpo nuevamente, eh, reconectar con mi cuerpo y otra vez entender cómo funciona, entender qué está pasando dentro de mí de una manera fisiológica, entendiendo mis ciclos, entendiendo mi propio proceso de puerperio, que es el puerperio es un momento que va más allá de incluso 2 años, puede ser más, porque te tienes que volver a regresar a ti. Y Mm, regresar a ti implica muchos cambios físicos, hormonales, alimentación, muchas cosas, y también el entorno, que es parte, es un ecosistema, ¿no? así es, Entonces, así es. Qué bonito. Y sí, son como muchos tú crees elementos. que hubo en tu vida algún momento que ha definido que digas, bueno, o sea, realmente quiero dedicarme a ese trabajo consciente con mi vida, con mi mundo? ¿O fuiste fluyendo así como la vida te fue llevando? ¿O tuviste algo específico? ¿Fue solamente esto del nacimiento de tus hijas que te marcaron como para hacerte cargo de ti misma? Cuéntanos. Mira, ay, es una pregunta muy bella porque eh, siempre he sido una persona muy consciente desde pequeña, Ujú, consciente de mi entorno. eh, Mi entorno no era el más amable, entonces ahí creo que desde pequeña fue decir, a ver, ¿qué necesito para salir de aquí, no? Entonces la escuela fue para mí el medio y en la escuela me fui formando mucho, fui ok. cambiando, integrando. La escuela para mí ha sido un cobijo. Y una vez que termino la carrera, hubo un momento, sí, de quiebre muy fuerte, donde todo se cayó, todo. Fue en el 2000, entre el 2007 y 2009. Ujú, Entonces, todo se cayó, es decir, no amigos, no pareja, no escuela, que era para mí, no estaba yo lista y la vida me llevó de nuevo a la casa, ya estaba yo fuera de casa, ya vivía sola y me regresó a la casa, me dice, a ver, tienes que atender todavía algunos pendientes ujú, y era, ahora entiendo y lo digo con mucha humildad, que yo nazco en esta familia para poner un poco de orden ujú, sin hacerme responsable yo porque yo me creía la mamá también cuando era pequeña, ¿no? ujú. Entonces, regreso para poder honrar a mis padres, a poder devolverles su responsabilidad, honrar a mis hermanos. Entonces fui como paso a paso. Ya, bueno, Mm, a ver, qué ¿quién primero? bonito. Sí, Ya. fue así de wow. Y una vez que pongo en orden eso, la vida solita me pone un trabajo maravilloso que amo Mm, y ujú, que es ser profesora, ¿no? Entonces, termino esa misión, digamos que, a ver, sí, ok, regreso acá, pero vamos a hacerlo diferente. Y empiezan a llegarme cosas, ¿no? ujú, Empiezan a llegarme situaciones hermosas, de tal manera que después de 10 años, 2019,
bueno, 2016 es donde decido embarazarme, pero de ahí al 2016 fue el construir, pero ya con una base muy sólida, con mi sistema familiar en orden en mi corazón, Ujú. y de ahí empezó a generarse frutos. Después de ahí, ya todo lo demás ya fue para mí. Ya Claro. no fue, ajá, ya no fue regresar a atender esta situación, no. Ya cada quien como que se acomodaba y tuve muchos ángeles ahí ángeles reales, tangibles, ¿no? Que Ujú. estuvieron conmigo y que, aparecen más personas maravillosas. Sí, 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 así es. Cuando Siempre, uno está atento realmente puede darse cuenta, ¿no? De la presencia de esos ángeles. Sí, es verdad, es verdad. así es, ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo de todo ese proceso que nos estás contando, de todo ese camino que has ido experimentando, cómo es ahora tu vida? ¿Cómo manejas tu vida en el bueno, día volvió a ahora? ser caótica. Bueno, eso con niños chicos yo creo que es inevitable, ¿no? Es increíble, porque hay muchas cosas, ¿no? Que hay que atender. Entonces voy saliendo del paso, así literalmente ahorita, es como me lo demanda la vida, Ujú, conforme se van presentando cosas que hacer, pero tengo muchas metas y tengo muchos pendientes que tienen que ver con, en todo este proceso del 2016 para acá, muchas cosas que estuve estudiando, porque para mí eran las noches, ¿no? Las noches eran mías, era mi momento de estar conmigo y decidí ocupar ese tiempo en formarme, en aprender, en reconectar con la información que ya tenía y ponerla en orden, porque sí creo que que estamos conformados de dos tipos de energía, ¿no? La masculina y la femenina, y que ahora se está integrando de manera que se va amalgamando. Mi formación, por ejemplo, científica ujú, y mi formación espiritual. ujú, En 2016 reconecté con lo femenino ujú. y ha sido increíblemente hermoso. Entonces hay muchas metas que tengo ahí pendientes, ¿no? El volver a hacer círculos, el, em, el tener mis talleres para reconexión femenina. em, Ay, no sé, son muchas cosas. Estoy estudiando astrología en las noches también. ¿En eh, serio? Ah, qué interesante. sí, porque dije, a ver, las situaciones que pasaron en mi vida tuvieron que tener algo Ujú, que coincida con lo estelar. Entonces empecé a revisar y también toda esta pandemia, ¿no? Dije, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ujú, tengo que mirar hacia adentro? Entonces, pendientes de esos, ¿no? ujú, Soy bruja. En 2016 también empecé a practicar, no sé cómo le hice, pero se me ocurrió de repente conectarme y si alguien necesita que lo limpie energéticamente, entonces hago un soplo, ¿no? ujú. Un soplo así, conectada, visualizando también, y me di cuenta que recibía información. Entonces, al principio fue intenso porque soy muy sensible también con la energía de mis alumnos y yo también tengo que estar muy limpia para que ellos no tomen esa energía, ¿no? Entonces es un dar Claro, y recibir siempre, así. pero siempre tenía que estar limpiándome y para ellos y para mí. Entonces Ujú, empiezo a practicar esto y me doy cuenta que puedo percibir. Lo hacía de manera muy desordenada, ahorita ya lo practiqué más y ya es ujú. más ordenado, ya llega la información en términos de sensaciones. Entonces estoy juntando como muchas áreas que estuve investigando, Ujú, analizando, ujú. eh, De a poco a ahorita, poco estás comenzando a utilizar. Justamente eso te iba a decir, ¿qué herramientas de toda esa tu experiencia de vida, de tu camino recorrido, podrías recomendar que te han servido a ti todo tipo de ujú. herramientas?
Cuéntame. Las voy a decir concretamente, ¿no? Ya, Una es dale. la primera que nos une, que es mágica. Mágica en el sentido de que suceden cosas que no nos damos cuenta y al final algo se acomoda. Es la bioreprogramación, Michael. Esa es grande. Sí. La otra, la metafísica. Ujú, Creo que la metafísica es una gran herramienta para conectarte con tu yo, con esa parte sabia que está dentro de nosotros y que transmuta, ¿no? Bueno, ujú, eso. El conectarse con la tierra, con los elementos de la tierra, con el ser consciente de autoobservarse y cuidar no hacer juicios. ujú. Eh, yo creo que una persona que analiza cosas, que estudia demás, primero tiene que ser un observador consciente. Es decir, no rechazo nada y no afirmo nada hasta que tenga suficientes elementos que me permitan generar una hipótesis y esa hipótesis la pongo a prueba y una vez que empiece a experimentar y ver qué sucede de manera fenomenológica, entonces sí elaboro conclusiones. Entonces, cuidar el juicio. Qué Eso lindo. es Más básico. claro ni el agua. Es, Qué bonito, Nadia. Ya, muy linda toda tu historia. Estoy contenta que hemos logrado estar aquí y escucharte. Sé también que es muy amplio todo lo que has vivido y lo que estás viviendo. Eres una persona muy creativa, escribes cosas muy lindas que Ay, muchos gracias. deberían leer para amplificar también, ¿no?, la información. Es muy bonito tu servicio, Nadia. Em, para terminar, déjanos una frase, un comentario que es tu guía en tu vida. Compártenos. Em, no me acuerdo, pero a ver, em, creo que siempre he pensado que tenemos recursos, todos tenemos recursos, todos. Y descubrir esos recursos también tiene que ver con el tipo de vida que llevamos, que potencializan esos recursos. Y yo creo que si alguien está en una situación, en vez de reaccionar, se detenga a sentirse, Mm, a, a vibrarse, a, a conectar con ese algo profundo y poderoso que es el yo soy y que mm. confíe en que las cosas se acomoden. Eso, eso ha sido parte de, no sé, de mi camino. Ah, y otra cosa, el camino es de uno, ¿no? No necesitas mirar los caminos de los demás. Tu camino es tu propio camino y está lleno de belleza. Así Entonces, mismo, y los tiempos son diferentes para cada quien. es verdad. Entonces, eso, ¿no? No hay Muchas tiempo. gracias. Ay, sí, Sí. gracias a ti. Muchísimas gracias. Ha sido lindo escucharte, Nadia. Ha sido un placer estar aquí contigo. Siempre es un placer platicar contigo. Eres una mujer muy medicina, Gracias, Nadia, gracias. maravillosa. Bueno, hasta la próxima entrevista entonces. Te mando un beso, un abrazo, que estés súper bien. Chao, Gracias. Nadia.